Buenas tardes, amados hermanos. Vengo a dar una palabra de parte de nuestro Padre Celestial para nuestra bendición y para nuestra salvación. El día de hoy, la prédica se titula: No dejes que nadie robe tu salvación. No escuches al diablo y sus demonios. Escucha la voz de tu Creador, de Dios. En esta prédica, nuestro Padre Celestial quiere darnos a conocer que existe un mundo de tinieblas, existe un mundo de maldad, que está liderado por el diablo y sus demonios, ¿no? Y que existe un infierno donde se van las personas que son condenadas, que mueren en pecado. Y el Padre nos quiere hablar también de que hay estrategias que el enemigo usa para que la gente pues no tenga la salvación. Y eso es lo que nos quiere dar a conocer en esta prédica. Primero que nada, vamos a ver que la misma palabra, las escrituras, nos va a hablar de que existe un infierno. Y esto lo podemos ver en Lucas 16, del 19 al 31. Dice el rico y Lázaro. Y dice la palabra: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades, o sea, en el infierno, Hades o Seol es infierno. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces aquí nos dice Dios mismo en su palabra que hay un lugar de tormento, ¿no? Porque este hombre que era rico, que no había conocido a Dios, ¿no? Que no obedecía a su palabra y murió en el pecado, entonces se fue a ese lugar de tormento. Entonces nos está hablando que hay un lugar de tormento que se llama infierno. Hay un lugar donde él mismo dice: No estoy atormentado en esta llama, un lugar donde pues están siendo atormentados, quemándose, ¿no? En llamas. Y aquí nos confirma nuestro Padre esta verdad. Así que existe un infierno. Y también podemos ver que aquí también nos enseña, ¿no? Porque recuerde que la palabra nos da enseñanza, nos enseña verdades. Y aquí nos enseña también que aún así el mendigo Lázaro, que era un hijo de Dios, creía en la palabra de Dios, ¿no? Y hasta el último momento él siguió creyendo y no pecó, por eso es que se fue a vida eterna. Entonces, no siempre vamos a estar como hijos de Dios en bendición, porque él estuvo en aflicción, ¿no? Él estuvo enfermo. Así que nuestro Padre, que es soberano, muchas veces va a permitir que nosotros pasemos duras cosas. ¿Por qué? Porque Él quiere que siempre dependamos de Él. Y muchas veces cuando el ser humano, aun siendo hijo de Dios, no tiene necesidad de nada, ¿no? Siente que lo tiene todo, se aparta de Dios. Muchas veces por eso nuestro Padre permite estas cosas. Y así también somos probados para ver si cuando aún pasamos duras cosas, ¿no? No estamos viviendo cosas buenas, sino aflicción, cosas malas,
si le seguimos amando, si no hablamos o blasfemamos contra Él o le reclamamos, porque eso es pecado. Entonces, aquí somos probados también, ¿verdad? Si nuestro amor es legítimo, es verdadero, ¿no? Contra nuestro Padre, ¿no? Si es que realmente le obedecemos, y obediencia es que nosotros le amamos siempre, en las buenas y en las malas, no solamente cuando estamos bendecidos, sino también en los tiempos malos. Y entonces esto es lo que vivió pues nuestro hermano Lázaro, que permaneció en victoria, perseveró, porque la palabra misma nos dice que quienes alcanzan la vida eterna, los que perseveran hasta el final, y él perseveró hasta el final, hasta su muerte, siguió obedeciendo al Padre sin pecar y se fue a salvación. Entonces, esta es una enseñanza que nos quiere dar también nuestro Padre Celestial. Entonces, seguimos, ¿no? Existe un infierno y existe el diablo. Las escrituras también nos habla de el diablo. En Mateo 4, del 1 al 11, nos habla de la tentación de Jesús. Vamos a leer solamente una pequeña parte. Dice Mateo 4, del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces aquí nos habla de que el diablo vino a tentar al Hijo de Dios, a Jesús, a Yeshua, ¿no? Y le dijo, transforma, si tienes hambre, transforma estas piedras en pan, para que te alimentes, ¿verdad? Entonces él le contestó con la palabra, ¿no? Ante cualquier tentación, nosotros tenemos que contestar con la palabra, porque es lo que nos enseña. Las escrituras son enseñanza a los hijos de Dios. Entonces, él que le dijo una gran verdad. Le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que nosotros no solamente nos alimentamos de comida, ¿no? Para poder vivir, sino también de lo que dice la palabra de Dios. ¿Y dónde encontramos, o sea, de lo que dice la boca de Dios? ¿Y dónde lo encontramos? En su palabra, en la palabra de Dios, en las escrituras, en la Biblia, está todo lo que ha salido de la boca de Dios, porque la misma palabra nos dice, perdón, en segunda de Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nos da enseñanza, nos muestra verdades y también nos corrige con eso, ¿no? Porque ahí vemos lo que nuestro Padre habla, lo que Él dice, lo que le agrada, lo que no le agrada. Y conforme hacemos la voluntad del Padre, obtenemos qué bendición, pero en la desobediencia obtenemos maldición. Entonces, aquí encontramos esta gran verdad, que existe un diablo. Y nos preguntamos, ¿existen los demonios? Sí existen los demonios. Y lo habla también en las Escrituras, dice en Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Que recuerde bien esta palabra, el cual engaña al mundo entero. El diablo engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Porque recuerde que el diablo era un ángel, ¿no? Y él tenía un alto cargo ahí en el cielo. Y los ángeles que estaban a su cargo, a cargo del diablo, ¿no? De Luzbel, porque ese era su nombre cuando era ángel, ellos también se sublevaron contra Dios, entonces Dios los arrojó de allá, ¿no? Pues los, los sentenció, los maldijo y los arrojó aquí a la tierra. Entonces ya ellos ya no dejaron de ser ángeles y se convirtieron en demonios, ¿verdad? Entonces eso fue el castigo para ellos por la desobediencia a Dios. Entonces ya vemos que existen, ¿no? Existen los demonios y de eso también nos habla nuestro Padre. Vamos a leer en Marcos 9, del 14 al 29. Dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Y dice la palabra,
Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, o sea, el demonio vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, y quiero que recuerden la manera como reprende Jesús, ¿no? Yahshua, el Hijo de Dios, al, al demonio, porque más adelante lo vamos a observar acerca de esto también. Y dijo, ¿no? Reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Le dijo su nombre, ¿no? El espíritu, el demonio que estaba en el joven. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces aquí vemos una gran verdad, ¿no? Que le dice, los discípulos le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? Entonces él le dice, este género, o sea, este tipo de demonio no puede salir sino con oración y ayuno, porque los demonios también tienen jerarquías, tienen niveles de poder. Entonces este demonio era fuerte, por eso es que, acuérdense que nuestro amado Yeshua venía de ayuno de 40 días, así que él estaba santificado, ¿no? Y tenía autoridad, porque cuando nosotros hacemos ayunos, oración, nos santificamos, cuando hacemos los hábitos espirituales de los cuales hemos hablado, que es ayuno, oración, vigilia y lectura de la palabra, nosotros nos santificamos y eso nos da autoridad. No, nos limpiamos, nos limpiamos. Y eso es lo que nuestro Padre está enseñando, ¿no? Que con ayuno y oración nosotros sacamos demonios, ¿no? Y lo primero que uno puede hacer es liberarse uno mismo. Y yo puedo dar fe de eso porque yo fui liberada así. Yo haciendo ayuno y oración, yo fui liberada. Y bueno, entonces esto es real, ¿no? Porque las escrituras nos da a conocer verdades, nos enseña. ¿No? Entonces, esto es una verdad que tenemos que saber nosotros, los hijos de Dios. Entonces, ya sabemos que existe el infierno, que existe el diablo, que existen los demonios y que los demonios pueden estar en las personas, ¿no? Entonces, porque los demonios viven en cuerpos, en seres vivos viven. Entonces ellos necesitan meterse en las personas. ¿Y cómo se meten? Los demonios se meten por el pecado. Cuando la persona peca, los demonios entran. Y cuanto más pecados la persona comete, pues más demonios entran en su vida. Así vemos que hay personas que son muy crueles, que tienen mucha maldad, ¿no? Por eso es que es el pecado mismo. Cuando tú pecas, traes maldición a tu vida. Y la maldición son los demonios que entran a tu vida. Amado hermano, porque es así mismo como dice la palabra. Y bueno, entonces aquí la orden, ¿no? Cómo trabaja el mundo espiritual de maldad. La orden del diablo es que las personas mueran en pecado,
Porque cuando el ser humano muere en pecado, sin arrepentirse, se va a condenación, se va a ese lugar de tormento, ¿no? Porque pecó, porque desobedeció la palabra. La desobediencia a la palabra es pecado. Y dice la palabra que el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, es muerte eterna, o sea, condenación. Entonces, el Padre quiere que sepamos cómo trabaja el enemigo. La orden de él es que los demonios hagan pecar a todo mundo, a todos, a los hijos de Dios y a toda la humanidad, ¿no? Y vamos a ver lo que la palabra misma dice de cómo el enemigo trabaja en el mundo. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces aquí nos está diciendo que el enemigo, el diablo, ha cegado el entendimiento de las personas, de todo el mundo, ¿no? De aquellos que no conocen el Evangelio, que no conocen la palabra, para que no, crean en el Evangelio, para que la luz del Evangelio, por eso dice, no les resplandezca, ¿no? Para que ellos sean engañados, porque eso ya hemos leído antes, que el diablo es el que engaña a la humanidad, ¿no? Engaña al mundo con esto, ¿no? Les dice en sus mentes, ¿no? Hace poner en las mentes por medio de los demonios y él mismo que no creas en el Evangelio. No creas en el Evangelio porque es una mentira, son locos, están hablando mentiras, ¿no? Es su propio pensar, y cuando las escrituras es palabra de Dios, usted tiene que saber, allí mismo dice, es inspirada por Dios, ya hemos leído, y es enseñanza para que nosotros seamos corregidos, para que seamos buenas personas, ¿no? En toda obra buena, dice. Entonces, el Evangelio es palabra de Dios. Usted tiene que saber esta gran verdad. Y por eso nuestro Padre dice, ya no escuches la voz del diablo que te dice que no creas en el Evangelio, porque eso es la ceguera que ha puesto al mundo, sino que escuche lo que yo digo. Y mi palabra, lo que dicen las escrituras, es lo que yo he hablado. Y yo digo la verdad, dice el Padre. Entonces, aquí vemos que el enemigo hace que las personas no crean en el Evangelio, porque él sabe muy bien que cuando tú crees en el Evangelio, tú puedes llegar a ser salvo. Y digo, puedes llegar a ser salvo porque tienes que cumplir la obediencia a la palabra. No solamente es recibir al Hijo de Dios en tu vida como tu Señor y Salvador, sino también obedecer la palabra. Hay una condición, que tú tienes que caminar en la palabra para poder obtener que la salvación es importante, ¿no? Es importante, a menos, ¿no? Porque la salvación nos la entregó nuestro amado Yeshua gratuitamente, pero eso se daría en el caso de que tú no tuvieras que hacer nada si tú el mismo día que tú recibes al Hijo de Dios, tú también mueres. Entonces ahí tú no tienes que hacer nada, no tienes que pagar nada. Pero si tú vives, o sea, si tú vas a vivir un día, 2 días, 3 días, el tiempo que sea años, tú tienes que caminar en la palabra, ¿no? Porque ahora dice, la misma palabra nos dice que tú cuando hiciste la oración, lo hiciste tu Señor y Salvador. Y ser tu Señor a Jesús, como tú le dices, es que tú obedezcas la palabra. Tú ya no eres dueño de tu vida. Él compró tu vida con el precio de sangre para que tus pecados fueran perdonados. Entonces ahora Él es tu Señor y tú tienes que hacer lo que dice tu Señor. Nosotros hacemos lo que dice el que es dueño de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, el hacer el dueño de tu vida es es a quien debes de obedecer, ¿no? Entonces hay que obedecer la palabra. Y la misma palabra nos lo dice. Dice en, en Primera de Juan 2, del 3 al 6. Y en esto sabemos que le conocemos. ¿A quién conocemos? A Dios, porque es la vida eterna. La vida eterna es conocerle a Él. La palabra misma nos enseña en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
¿no? ¿Y cómo le conocemos? Aquí está, en Primera de Juan 2, del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, ¿como quién debe andar? ¿Como quién debe caminar? ¿Los pasos de quién? Pues de Dios mismo que vino a la tierra, que era Yeshua, Jesús, ¿no? Él mismo era el Señor. La palabra misma dice que, que Jesús es el Señor, ¿no? Entonces hay que caminar como Él lo hizo en la tierra. Él es el ejemplo vivo de cómo debe ser un creyente. Entonces Él vino a enseñarnos cómo teníamos que ser, cómo teníamos que obedecer a Dios, a nuestro Padre Celestial. Y Él obedeció, Él vino para salvarnos, ¿no? Y esto es la verdad que quiere que nosotros escuchemos, que Él envió a su único Hijo, ¿no? Dice la palabra en Juan 3, del 16 al 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, esta es la promesa. Para eso vino nuestro amado Yeshua. Jesús vino a la tierra para salvar el mundo del pecado, de la condenación, de lo que el diablo planea con el ser humano, de condenarlo, de hacerlo pecar y que se vaya al infierno. No, pero Dios dijo, yo voy a estropear esos planes, yo voy a salvar a la creación que yo mismo hice, ¿no? Entonces Él envió a nuestro amado Jesucristo, como usted le conoce, a dar su vida, pagando, ¿no? Pagando con su vida los pecados nuestros, ¿no? Por eso es que aquel que cree en Él no se va a perder, dice, más va a tener ¿qué? Vida eterna. Entonces, esa es la promesa. Escuche lo que dice su creador, su Dios. Él dice, escúchame a mí, no escuches al enemigo. Porque cuando tú escuchas al enemigo, lo que él quiere es que tú peques para que te mueras en pecado y te vayas a condenación. Pero tu padre no quiere, tu padre quiere que tú seas salvo. ¿Y cómo engaña el enemigo a las personas? ¿Qué les hace hacer? Pues les hace pecar, les hace ir en contra de la palabra de Dios. Porque los mandamientos que nuestro Padre Celestial dio cuando vino, ¿no? Cuando el pueblo de Dios recibió las tablas, ¿no? Son mandamientos vigentes todavía, son mandamientos que aún hoy en día se tienen que hacer, porque nuestro amado Yeshua, Jesucristo, cuando Él vino al mundo, Él dijo, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplirla, y Él la cumplió. Así que eso sigue vigente. ¿Y qué nos dicen los mandamientos? Dice, primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiero que escuchen muy bien. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa que hay en el cielo ni en la tierra para adorarla. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás los bienes ajenos. Eso sigue vigente, amado hermano. Y todo lo que enseñó nuestro amado Yeshua, Jesucristo, cuando vino a la tierra, todo eso son mandamientos también, todo lo que él enseñó. Y entonces, pero el enemigo, que siempre va a ser que vayas en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es pecado, para hacerte ir a condenación y para que no veas la luz del evangelio, porque cuando uno está en los pecados, uno no quiere acercarse para nada a Dios. Entonces te dice, adultera, engaña a tu esposo, a tu esposa, ¿no? A los jóvenes que forniquen, que tengan intimidad, aún sin casarse, y eso se llama fornicación, es pecado. Si tú mueres en el pecado, si te sorprende la muerte, te vas a condenación, te vas a un lugar de tormento, te vas al infierno. Son verdades que tengo que hablar porque la gente tiene que saber, ¿no? Que si tú cometes pecado, tú te vas a condenación, si tú no has conocido a Dios, ¿no? Tú tienes que conocer a Dios. Todas las personas para poder ser salvas del pecado, que por eso vino Yeshua Jesucristo aquí a la tierra,
es para que nos arrepintamos y vengamos al Evangelio. Tenemos que venir para la salvación. Todos tenemos que venir al Evangelio. Todas las personas, cualquiera que tú seas. Entonces, el enemigo engaña, haciendo que pues las personas pequen, ¿no? Las personas roban, asesinan, cometen fraude, ven pornografía, hablan groserías. En su mundo hay violencia, alcoholismo, drogadicción, homosexualidad, prostitución, brujería, idolatría, ¿no? Todas esas cosas. Al Padre no le gusta, ¿no? ¿Y qué es la idolatría? ¿Qué es lo que más está? Que te ofendes a Dios. Tú pones a un lado a Dios y vas a otras imágenes, a otros ídolos, como son las vírgenes, los santos. Eso es idolatría, amado hermano. Y si usted está en idolatría, usted tiene que conocer que usted se muere y usted se va a un lugar de tormento, de condenación, porque no está obedeciendo la palabra. Y la palabra misma nos enseña que cuando usted confía en el hombre, porque eso son enseñanzas y tradiciones que han puesto en nuestras vidas, porque yo también estuve en ese lugar. A mí también me enseñaron, por medio de la tradición, una religión que no era la correcta. Pero, pero pues yo era joven y a uno lo envuelven cuando uno desde niño, ¿verdad? Pero ya cuando fui adulta se me habló pues de la palabra, ¿verdad? Y que en las escrituras dice otra cosa, ¿no? Que solamente es a Dios a quien debemos adorar, ¿no? Es a Él, al único que debemos ir nada más. Entonces, bueno, ya uno tiene criterio para decidir qué es lo correcto y qué es no lo correcto. Porque la misma palabra nos enseña en Jeremías 17:7, dice, bendito el hombre que confía en Dios y su confianza es Dios. Entonces somos bendecidos cuando confiamos en su palabra, porque Dios es su palabra. Pero también nos dice en Jeremías 17:5, dice, así ha dicho Dios, Yahweh, maldito el hombre que confía en el hombre. Si tú pones tu confianza en el hombre, ¿no? Si tú pones tu confianza en el hombre, tú vas a estar en maldición. O sea, vas a pecar, vas a hacer lo malo. Pero si tú confías en Dios, en su palabra, tú vas a hacer lo bueno, vas a ir a bendición, vas a poder salvarte. ¿Y qué nos dice su palabra? Que para ser salvos nosotros tenemos que eh, tener en nuestras vidas a su Hijo, ¿no? Que abramos las puertas a su Hijo amado, a nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Por eso hacemos la oración de fe. Y en la misma palabra nos enseña que para ser salvos nosotros tenemos que hacer la oración de fe. Dice la palabra en Romanos 10, del 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces ahora tú tienes que confesar que Él es el dueño de tu vida, ¿no? Por eso uno dice que es nuestro Señor y nuestro Salvador, que Él ha salvado nuestras vidas, que ya no estamos en el mundo pasado, ¿no? No se arrepiente de los pecados, porque a través de Él somos limpiados, ¿no? Ya no hay sentencia en contra de nosotros. Entonces Él nos trae, eh, Él nos trae para que todo lo que iba en contra de nosotros, toda sentencia, porque el pecado trae muerte, dice, ¿no? O sea, teníamos que ser condenados, o sea, al morir nosotros teníamos que ir a condenación, pero el Hijo de Dios, Yeshua, Jesucristo, pagó ese precio de pagar los pecados nuestros, de toda la humanidad, cuando dio su vida por nosotros. Y entonces allí pagó el precio. Y aquel que cree en Él, en el Evangelio, entonces ya no es condenado, ya no somos condenados, somos perdonados por esa sangre preciosa. Y esta es una verdad que es para toda la humanidad. O sea, amigo, amiga, que tú no conoces del Señor, no importa lo que tú hayas hecho. Porque nosotros, los que hemos venido al Evangelio, los que somos hijos de Dios, éramos grandes pecadores. Habíamos hecho lo malo delante de Dios, pero Él nos perdonó. Y tenemos que creer en esa palabra, ¿no? Porque somos perdonados, dice, por la sangre preciosa de su Hijo amado. Porque para eso vino al mundo, para salvarnos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que escuchar, no la palabra del diablo y sus demonios que quieren hacernos ir a condenación. Él solamente quiere hacer que hagamos lo malo,
¿no? Ya hemos sabido todas las cosas que ellos nos hacen hacer en contra de la palabra de Dios, haciendo lo malo. ¿Cómo usted vive? ¿Usted vive bien? Si no tiene a Dios en su vida, vive mal, porque las maldiciones que hay a través de esos pecados son grandes maldiciones. Son grandes maldiciones y el Padre no quiere que vivamos ya así. ¿Qué consecuencias trae vivir en el pecado? Trae que vivimos afligidos, vivimos amargados. La misma palabra nos dice, porque toda la palabra es enseñanza, amado hermano. Toda la palabra es enseñanza. Nos dice la palabra en Efesios 2 del 1 al 5, dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, que escuchaban a los demonios, por eso son los hijos de desobediencia, porque no hacen lo que dice Dios de su palabra, sino obedecen a los demonios. Dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Cuando vivimos, no conforme a la palabra, sino vivimos conforme nosotros queremos, haciendo lo malo, hay ira en nuestro corazón. Acá nos dice, cuando tú andabas en el pecado, dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Y por eso aquí nos da una gran verdad. Y es verdad. ¿Cómo es el ser humano cuando no tiene a Dios? Está bien enojado, airado, tu carácter es feo. Tú no puedes estar tranquilo contigo mismo. Te sientes mal. Yo vivía así, yo lo recuerdo muy bien. Yo sentía que había algo que no estaba bien en mí. Y yo quería ser libre de esas cosas. Yo quería ser una mejor persona, ¿no? Yo ya no quería hacer lo malo, no quería tener malos pensamientos. Y cuando he venido a los caminos del Señor, cuando yo fui libertada, esas cosas salieron. Y mi carácter cambió por completo. Yo ya no fui esa persona. Yo era muy seria, me costaba sonreír, me costaba estar alegre. eh, Siempre como que trataba un poco mal, ¿verdad? A mi familia era muy seca, no era, ¿cómo decirlo? No tenía alegría en mi corazón no había alegría, había dolor por muchas cosas que uno vive, ¿verdad? Cuando en la vida uno no tiene a Dios en su hogar, en los hogares de uno ve lo malo y uno sufre. Y eso a veces uno ni siquiera lo habla, solamente sufres de lo que ves que está mal, pero, pero cuando tú encuentras el camino de Dios, del Evangelio, entonces cambia todo, porque Dios cambia. Dios cambia, amado hermano. Él puede cambiar, así seas tú la peor persona, un asesino, un violador, un delincuente, lo que sea, una prostituta, un homosexual. Él cambia a todos, Él cambia todo, tu corazón. Él es poderoso para hacerlo, pero tú tienes que creerle en Él, tienes que creer en su palabra, ¿no? En el poder que Él puede hacer contigo. Entonces, eso es lo que nos quiere enseñar nuestro Padre, que ya no escuchemos al enemigo, que ya no vivamos en esa condenación de, de vivir en el pecado, ¿no? Que nos trae solamente cosas malas, ¿no? Todas esas cosas de vivir en aflicción, deudas, pobreza, pleito, donde no hay paz en nuestro hogar, donde hay divorcio, hay violencia, ¿no? Hay maltratos, hay humillaciones, hay desamor, ¿no? Y hay enfermedades. De eso también quiere hablarnos nuestro Padre. El Padre quiere que sepamos todas esas grandes verdades. Dice quiero hablar una palabra donde el Padre mismo nos dice y nos habla de que a través del pecado vienen las enfermedades. Por eso nosotros vivimos mal, amado hermano. Por eso es que vienen muchas enfermedades a la vida del ser humano por el pecado. El paralítico de Betesda, dice Juan 5. Solamente voy a leer ciertas cosas porque no quiero que se haga largo esto. Dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.
Entonces, por qué le decía esto? Porque había un grupo de enfermos que estaban alrededor de un estanque y ese estanque, cuando se movían las aguas, el primer enfermo que entrase en esas aguas era sanado. Entonces, por eso él no sabía con quién estaba hablando y así que por eso le contestó, porque Jesús mismo le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces pensaba que quería que le ayude a entrar a ese estanque, ¿no? Pero como él era paralítico, le era muy difícil porque no podía mover sus piernas y otro ya le ganaba. Pero entonces Jesús le dijo, ¿no? Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y quiero que escuche bien esta palabra. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces aquí le dijo que por la consecuencia del pecado había sido enfermo, ¿no? Entonces por eso le dijo, ahora ya has sido sanado, no peques más, le dijo, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Por qué, amado hermano? Porque así como en el mundo terrenal somos sentenciados por cuando nosotros cometemos un delito, ¿no? Cuando hacemos lo malo, así en el mundo espiritual también se hace así. Por ejemplo, si un delincuente, alguien que roba, vuelve a reincidir, ¿no? En robar, entonces la sentencia va a ser más fuerte, ¿verdad? Pues entonces asimismo aquí nos enseña que si tú sigues pecando, ya has sido sanado, pero si tú sigues pecando, no aprendes, como dice, entonces tu sentencia va a ser más fuerte, o sea, va a venir una enfermedad peor, ¿no? De la que ya tenías. Entonces, nosotros tenemos que apercibirnos de que a través del pecado vienen las enfermedades. Y aquí nos los enseña nuestro Padre Celestial, porque toda la palabra es enseñanza, amado hermano. Las maldiciones vienen con enfermedades. Entonces, eso es porque abrimos la puerta del pecado en nuestras vidas y ahí entran esos demonios y hacen que nos enfermemos. Son ellos que haciendo en nuestra vida enfermedad, ¿no? Porque yo lo viví también. Yo puedo dar fe que así pasó en mi vida en un tiempo, pero fueron espíritus inmundos que entraron en mí y yo viví un tipo de enfermedad, voy a decirlo así, que yo no entendía qué pasaba, ni los doctores sabían qué pasaba conmigo, pero fue un tiempo muy difícil para mí físicamente. Entonces yo puedo dar testimonio que así los demonios trabajan, ¿no? Dándonos enfermedad en nuestro cuerpo, en nuestro ser, ¿no? Hacernos sentirnos mal por el pecado, ¿no? Porque cuando hacemos lo malo hay una consecuencia. La palabra misma nos dice que el pecado es por alguna consecuencia, no viene sin causa, dice, ¿no? La maldición no viene sin causa, nos dice en la palabra de nuestro Padre. Entonces, es consecuencia del pecado. Y el Padre quiere que lo sepamos. Entonces, es así mismo como nuestro Padre ya no quiere que vivamos así. Dice, ya no escuches la voz del diablo que te hace hacer lo malo. Escúchame a mí, dice, escúchame a mí, que vengo a darte vida, ¿no? Él te da condenación. Él te quiere hacer que tú vayas a ese lugar de tormento, al infierno, porque eso es lo que hace. Porque el pecado, amado hermano, siempre va a separar al hombre de Dios. El pecado siempre va a separar al hombre de Dios, aun sea hijo de Dios. Quiero que escuche bien esto. Aún sea usted un hijo de Dios, el pecado, si usted muere en pecado, usted se va a condenación, usted no se puede ir con su Padre. La palabra nos dice que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Y esta palabra se va a cumplir, es Apocalipsis 21-27. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, tenemos que conocer esta verdad. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios, si esta palabra está dicha por el mismo Padre, ¿no? Es su palabra. Nosotros como hijos de Dios no caminamos en la palabra, estamos en desobediencia. Si morimos así en pecado, pues no nos vamos con Él. No puede entrar ninguna cosa inmunda, no puede entrar ningún pecador allá a los cielos, nos está diciendo bien claro. Y por tanto, no estamos escritos ya en el libro de la vida, ¿no? Del Cordero. Se borra nuestro nombre. Por eso es importante que siempre nuestro nombre esté escrito. Pero nuestro Padre nos da la oportunidad de que nosotros vayamos al arrepentimiento. Eso es lo que siempre quiere nuestro Padre y es para todos. El arrepentimiento, Él quiere que la gente se arrepienta de sus pecados, que ya no quiera hacer lo malo y venga el Evangelio, ¿no? Y aún los hijos de Dios que están caminando la mitad en el Evangelio y la mitad en el mundo, ¿no? Que no hacen completamente obediencia al Padre en su palabra, entonces también están en pecado, porque en desobediencia a la palabra es pecado.
Y entonces también quiere que se arrepientan, ¿no? Que vengan a hacer la voluntad de Dios, que caminen en su palabra. Entonces, es importante porque la palabra nos dice en primera de Juan 1:9, y esa es la esperanza que tenemos, su palabra, sus promesas, lo que Él nos dice. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, Él nos va a perdonar si nosotros nos arrepentimos. Es importante el arrepentimiento para todos. Es importante el arrepentimiento, venir al Evangelio, porque la palabra nos dice, cuando Jesús vino al mundo, cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él mismo dijo, dice en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es una verdad. ¿Por qué? Porque ¿quién era Jesucristo? ¿Quién era Yeshua? Era la palabra. Jesús es la palabra. Entonces, a través de la palabra, de obedecer la palabra, es que nosotros podemos llegar a dónde? Al Padre. Tenemos que obedecer su palabra, por tanto tenemos que conocer su palabra. Por eso es importante leer la palabra de Dios, ¿no? Recibir a su Hijo amado, porque es a través de su Hijo que nosotros obtenemos la salvación. Por eso Él mismo dice, a través de mí llegan al Padre, ¿no? Sí. Entonces dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en obediencia a la palabra. Nadie viene al Padre si no recibe al Hijo de Dios en su vida. Y por eso nos da esta palabra. Dice en primera de Juan 5, del 11 al 12. Y este es el testimonio. O sea, esto es lo que nos declara, lo que nos testifica, lo que nos dice, esta verdad. Dice que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, amado hermano, por más que usted sea una buena persona, ¿no? Y usted diga, yo soy, pero es que yo no he hecho lo malo, yo he sido una buena persona no se va con Dios, porque la palabra nos dice que nosotros no es por obras que somos salvos, porque si no, entonces Jesús no hubiera tenido que venir al mundo si iba a ser por obras. Entonces, es por fe en la palabra de Dios, que usted crea en que Él mandó a su Hijo para salvación. Entonces usted le cree y usted recibe a su Hijo, que es lo que dicen las Escrituras. O sea, usted cree en la palabra de Dios y usted la hace. Entonces eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que nosotros debemos de creer en Él. Él dice, escúchame a mí. Dios le está diciendo, escúchame a mí, que es lo que hablo, ¿no? Dice en Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos. O sea, es por la gracia de Dios, no es porque nuestras obras. Tenemos que creer en las Escrituras, en el Evangelio, para irnos con nuestro Padre Celestial, ¿no? Dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios a través de su Hijo. Y Él nos dice que recibamos a su Hijo en nuestra vida y hagamos la palabra, porque la palabra es su Hijo. Entonces, si tenemos al Hijo, es que tenemos que hacemos la palabra en nuestra vida. Por eso la palabra misma también nos enseña que tenemos que caminar como el anduvo, ¿no? Ya lo hemos leído hace un momento a través de la palabra. Y dice la palabra de Dios en primera de Juan 2, 3 al 6, que ya lo hemos leído, ¿no? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ¿no? Debemos de caminar en los caminos de nuestro amado Yeshua, de Jesús, ¿no? Como él anduvo, lo que Él hizo, así mismo nosotros tenemos que aprender lo que Él enseñaba, ¿no? Él tenía misericordia, Él perdonaba, Él hacía lo bueno, obedecía a Dios, a su papá, a nuestro Padre Celestial, ¿no? Y Él decía, yo no he venido a hacer lo que yo quiero, he venido a hacer lo que mi Padre me ha dicho que haga. Y así mismo nosotros hacemos, entonces ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino que hacemos lo que nuestro Padre quiere que haga. Y es obedecer su palabra. Es obedecer su palabra. Obedecer su palabra es tener a Jesús en nuestra vida, porque Él es la palabra. Entonces, tenemos
que obedecer la palabra para llegar a la salvación. Entonces, eso es lo que nos dice nuestro Padre Celestial. Escúchame a mí, ven al Evangelio. No hagas caso del enemigo que te tiene cegado y te hace creer que no creas en el Evangelio. Porque solamente a través del Evangelio, a través de las Escrituras, de lo que yo he dicho, puedes tener la salvación. Y eso es lo que dice nuestro Padre Celestial. Entonces tenemos que aprender a escuchar a nuestro Padre Celestial. Y quiero dar un ejemplo de cómo trabaja el enemigo en las personas y en este caso, cómo trabaja en lo que es un hijo de Dios y en lo que es una persona que no conoce de Dios. Por ejemplo, que un esposo engañe a su esposa. Eso es un dolor muy grande. La diferencia entre alguien que no conoce de Dios es que la esposa que no conoce de Dios no va a perdonar a ese esposo. Lo va a odiar, porque entra enojo e ira, rencor en su corazón, porque eso es lo que pone el diablo en su mente y sus demonios allí. Odia, mira cómo te ha hecho, tú has sido una buena persona con él y mira cómo te paga. Eso es lo que pone. ¿Y qué hace en tu mente, en tu corazón? Odio. Eso es lo que pone maldad. El diablo siempre va a poner a que tú hagas maldad, que cometas pecado, porque quiere que te mueras de esa manera, porque sabe que en la maldad el hombre que muere en pecado se va a condenación y no quiere nunca que escuches a Dios, porque cuando uno está en la maldad uno no va a escuchar al Señor. Es bastante difícil. Entonces hay maldición, porque como tú estás en desobediencia, tú estás odiando, estás teniendo un enojo por alguien, odio, resentimiento, eso es maldición, porque la palabra, eso está en contra de la palabra y la palabra dice que perdones. Dice, perdona para que yo te perdone. Porque si tú no perdonas, yo tampoco te perdonaré, dice la palabra de Dios. Entonces el diablo sabe que estamos en desobediencia. Él mismo pone la mentira en la mente de la gente. Pone la mentira a la maldad. No perdones, míralo cómo tú has sido buena, tú le has dado toda tu vida y viene él y cómo te paga. Eso pone la cizaña. Entonces la mujer lo bota de la casa y no lo perdona y destruye su hogar y vive amargada porque no está teniendo la vida que quiso tener, ¿no? Estar en un hogar con amor, con su esposo, con sus hijos. Se vuelve amargada esa persona. Por eso la palabra misma nos dice que somos hijos de ira, cuando vivimos conforme nuestros pensamientos y obedeciendo la voz del diablo. Pero ¿qué es de diferencia? Y hay condenación. Esa persona se muere, mire, a pesar que ha sufrido, se muere y se va a condenación, porque muere en el pecado, muere, su corazón está podrido, lleno de odio, lleno de enojo. Y es un ejemplo, así como trabaja el diablo, y así se lleva mucha gente a condenación. Pero ¿qué diferencia hay entre un hijo de Dios? Un hijo de Dios sabe la palabra y tiene que obedecer la palabra, aunque no quiera, tiene que obedecer. Un verdadero hijo de Dios obedece. Y cuando viene esa cosa mala de infidelidad, entonces uno como hijo sabe la palabra y sabe que Dios le dice perdona para que yo te perdone, si no yo no te voy a perdonar ningún pecado tuyo. Entonces uno sabe que ha sido pecador, entonces cree en la palabra, pero tal vez no cree en uno, ¿no? Duele, amado hermano. Yo no digo que no duela, pero usted le cree y la palabra dice que el que pide recibe y que a través de nuestro amado Yeshua tenemos fortaleza, dice su palabra. Todo lo podemos en Yahshua, en Jesús que nos fortalece, dice su palabra. Entonces agarra usted y se postra delante de Dios y le pide en oración. Dice, Padre, yo no puedo perdonar, es duro para mí, pero tú dices en tu palabra que yo perdone y yo quiero hacerlo. Y yo sé que tú puedes hacerlo en mí. Y usted le dice, y usted le está honrando porque usted está creyendo en esa palabra. Y así usted se lo pide. Y el Padre obra, amado hermano, porque Él no es mentiroso, Él va a cumplir su palabra. Y si Él dice que lo que tú pides tú vas a recibir, Él lo va a hacer, porque Él no es mentiroso. Y entonces eso es así como vive un hombre, un hijo de Dios es bendecido, porque eso tiene que salir y usted perdona a esa persona. Y está en bendición. Y usted no le obedeció al diablo y allí le dio duro, porque el diablo se enoja cuando uno hace lo bueno. El diablo se enoja cuando usted hace lo bueno. Y más en un hijo de Dios, porque dice, este no me lo puedo llevar. Y esa es la gran verdad, que Él se quiere llevar a todo el mundo al infierno, amado hermano. Es que es la verdad. A todo el que peca se lo va a llevar. Pero un hijo de Dios que conoce la palabra y que obedece, no. Usted tiene que ser un verdadero hijo de Dios. Hay una gran bendición, porque Dios mismo nos ayuda. Nos ayuda en perseverar, en hacer lo bueno, ¿no? Porque Él es bueno y Él da
eso a sus hijos. Yo le exhorto que venga al Evangelio, que no haga caso a la voz del diablo, que salga de esa ceguera, no de esa condenación, porque aquel que no cree en el Evangelio se va a condenación. Y esta es una gran verdad. Pero nuestro Padre vino a destruir esas obras por medio de su Hijo amado, ¿no? Porque Él ama a la humanidad, Él ama a su creación. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice su palabra. Entonces, eso es las cosas que nuestro Padre quiere que usted sepa. ¿Y qué nos da nuestro Padre en su palabra? ¿Qué nos hace hacer? No nos hace hacer cosas malas que al contrario que el enemigo quiere hacer con nosotros, ¿no? Él dice en Efesios 5:33, dice, así que repito, el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. Nos da a hacer buenas obras, ¿no? Que amemos, que respetemos, ¿no? Que tenemos que tener mucho cuidado con ello, porque si no estamos en maldición, amado hermano, si usted no obedece, está en maldición. No viene lo bueno a su hogar. Dice Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Mateo 7 del 1 al 2, no juzguen para que no sean juzgados. ¿No? No debemos de juzgar a nadie. ¿Qué más nos dice? Efesios 11:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Santiago 5:9. Hermano, no os quejéis unos contra otros para que no seas condenados. No, la queja, a él no le gusta la queja. Entonces, todas estas cosas cuando nosotros leemos y lo sacamos de nuestra vida, somos otras personas. Tenemos que esforzarnos y pedirle. Usted tiene que ser sabio y pedir lo bueno, lo que Dios dice que hagamos. Usted le dice, Padre, ayúdame a yo no quejarme de nada. Ayúdame a cerrar mi boca para no quejarme. Entonces el Padre le va a ayudar porque usted se lo está pidiendo. Porque el que pide recibe, amado hermano. Y esa es la bendición que nosotros tenemos como hijos. Lo que somos hijos, la palabra se va a cumplir en nuestra vida. Son bendiciones que tenemos, ¿no? Entonces, dice la palabra en Mateo 12 del 36 al 37, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí te da una advertencia, amado hermano, son verdades, la palabra nos da verdades que usted tiene que saber, que todo lo que usted hace, que todo lo que usted habla se escribe en el libro de las obras y usted un día va a estar delante de Dios y Él lo va a juzgar. Y ahí usted, por eso dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Por qué? Porque cuando uno es un hijo de Dios, aún uno cometiera un error, tiene el derecho a arrepentirse. Nuestro Padre diciendo que si nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarnos de toda maldad. Entonces usted se equivoca, usted pide perdón a Dios, no confiesa su pecado, Padre, perdóname que hice esto mal, ¿no? Que insulté a mi esposo, lo que sea, me enojé con mi esposo, perdóname, Señor. Y luego va su esposo y le pide perdón también, ¿no? Si se enojó y hizo lo malo delante de los ojos de nuestro Padre. Entonces, ese acto de maldad que usted hizo, porque fue lo malo, todo acto de maldad, toda maldad es pecado. Entonces, eso es una deuda que usted ya canceló, ¿no? Porque usted restituyó, usted se arrepintió, ¿no? Y eso es lo que el Padre dice, y esa es la bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios, que podemos venir a Él y nos arrepentimos y Él nos perdona. Madre hermano, no hay cosa más hermosa que el Padre lo que nos da en el Evangelio, que nos hace tener oportunidad, ¿no? Mientras hay vida y oportunidad, dice nuestro Padre. Mientras estamos vivos tenemos oportunidad. Por eso nosotros tenemos que estar siempre humillados todos los días pidiendo perdón a nuestro Padre, porque a veces de alguna manera ni siquiera sabemos que lo estamos ofendiendo y lo estamos ofendiendo. Acuérdese que nuestro Padre es santo, amado hermano. Y el enemigo de eso también se aprovecha, porque él te hace pensar que hay muchas cosas que tú estás haciendo que no es malo y es malo. Dicen, esto no es tan malo. Además, nadie va a saber, nadie se va a dar cuenta. Pero la palabra nos dice que nuestro Padre siempre está en todos lados, amado hermano, que Él nos ve. Él nos ve y Él siempre está mirando todas las cosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de pensar que Él no nos mira. Él nos mira, amado hermano. Y Él va a juzgar conforme nosotros hagamos, ¿no? Dice la palabra en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Según lo que tú haces, eso también obtendrás. Si tú haces el bien, vas a obtener el bien, bendición, pero si tú haces mal, vas a obtener maldición. Mucho cuidado, dice. Números 14:18. Dice, Yahweh, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la maldad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces hay que tener temor de Dios.
Si usted es culpable, nuestro Padre va a juzgar justamente. Entonces, por eso es que el Hijo de Dios, nosotros vivimos humillados a nuestro Padre y siempre confesamos lo que hemos hecho mal. Nosotros tenemos que saber eso, amado hermano, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que escuchar a su palabra. ¿Y cuáles son las bendiciones que nos da nuestro Padre? Nuestro Padre nos da las bendiciones. Dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Esta es la palabra que usted tiene que escuchar y es por eso que usted tiene que venir al Evangelio. Dice la palabra, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi mano victoriosa. Dice el Salmo 91:10-11, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. No te va a pasar nada. Nuestro Padre Celestial, Dios mismo te va a guardar. Dice Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Dice en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no te va a dejar, amado hermano, amigo, amiga, para que tú creas las bendiciones que te da nuestro Padre Celestial. Dice en Hechos 16:31, el que cree en Jesucristo, él y su casa son salvos. Te da la salvación y no solamente a ti que has creído, sino tu casa, amado hermano, tu familia, que un día vas a ver el reino de los cielos. Te da esa promesa. Si tú le crees, si tú caminas en su palabra, si tú vienes al Evangelio, te da la salvación. No hay cosa más hermosa. Las promesas de Dios son buenas. Lo que dice el diablo que tú hagas solamente te lleva a condenación, a ese lugar de tormento. Tú tienes que saber que toda cosa mala que viene a tu mente es del diablo. No escuches esa voz, dice el Padre. Escúchame a mí, escucha mis promesas, lo que yo te ofrezco. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Que Él te va a dar lo que tú quieras. Lo que tú quieras, lo bueno, Él te lo va a dar. Lo que tú necesites, Él te lo va a dar. Él es que te sustenta. Él no te va a dejar. Él nunca te va a dejar. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, eso lo dijo Jesús, Yahshua. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y el que crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Salvación, amado hermano, te promete la salvación. Solamente ven, cree en su palabra. Dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Él va a cambiar tu tristeza, tu dolor, todo lo que tú has vivido, todo lo va a cambiar. En alegría, en gozo, en Él vas a tener gozo. Ya no vas a vivir amargado, todo eso se va a tener que ir. Si tú vienes al Evangelio, si tú le obedeces, si tú le escuchas, si tú recibes a su Hijo, a Jesucristo, a Yahshua, en tu vida y obedeces la palabra. Hay un regalo de salvación para ti, para tu familia. Él lo promete. Dice Juan 11:25-26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Son las promesas de nuestro Padre. Créale, créale y no le crea al diablo. Ya no escuche la voz del diablo, ya no haga maldad. Venga al Evangelio para que sea salvo. Cambie su vida, cambie toda maldición, toda pobreza, toda aflicción, toda amargura de su vida, porque Él nos da liberación. Y eso es lo que también nuestro Padre quiere enseñarnos en esta hora, que nosotros podemos ser liberados como hijos de Dios. Nosotros no tenemos que escuchar ya más la voz del diablo en nuestra mente. Y que cuando viene la voz del diablo en nuestra mente, nosotros tenemos que hacer, que reprender eso. La palabra misma nos enseña. Nos enseña nuestro Padre mismo a través de su palabra. Dice en Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, ¿no? Porque Él mismo nos dice, Él siempre nos va a decir,
en su palabra. Dice, en esto pensad, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensad en todo lo bueno nada más. Dios nunca te va a hacer pensar en lo malo. Y si viene algo malo en tu mente, Él te dice, tú puedes liberarte. Yo te he dado autoridad. Así como nuestro amado Yeshua tenía autoridad para liberar y sacar esos demonios, usted tiene la primera autoridad que nosotros tenemos en nosotros mismos. Y Él quiere que usted aprenda a liberarse. Cuando vienen esos malos pensamientos, usted puede liberarse de esos malos pensamientos. Y así como Él nos dice a nosotros, da de gracia lo que recibiste de gracia. Así en esta hora Él quiere que usted aprenda a liberarse. Si vienen malos pensamientos, usted tiene que aprender a sacarlos, a reprenderlos, a renunciar de esos pensamientos para que salgan de su vida y usted esté en victoria y usted tenga la paz y usted la tranquilidad que Él lo promete. Entonces, es así como Él me ha enseñado y Él quiere que lo enseñe en esta hora. Entonces, cuando vienen, vamos a hacer un ejemplo de que vienen esos malos pensamientos, ya sea porque de repente su papá, que mi papá me haya dicho algo malo, ¿no? Que me haya tratado mal y me haya agredido eh, por medio de palabras. Entonces, quiere venir la maldad en mi mente, porque eso es lo que pone el enemigo. Mira, contéstale, háblale feo, mira, tu papá es malo. Entonces te hace tener enojo, ira, rencor. Y lo que tú sientas, eso, enojo, ira, rencor, resentimiento, tú lo tienes que declarar. Son espíritus que quieren venir a tu vida. Entonces tú dices en ese momento, dices, yo renuncio. Por eso dice, reprende esas obras del enemigo. Y tú tienes que decir, yo renuncio, yo rechazo, yo reprendo todo espíritu. Y dices el nombre de ese espíritu que quiere venir. En ese momento tú quiere venir enojo, ira, resentimiento en ti. Dices, yo renuncio, yo rechazo, yo reprendo todo enojo, toda ira, todo resentimiento en contra de mi papá. Yo lo echo fuera de mí en el nombre poderoso de Yeshua o en el nombre de Jesús, como tú lo entiendas. Y eso se tiene que ir. Y eso es la enseñanza que nuestro Padre quiere dar. Que nosotros podemos ser libertados, que de todo mal pensamiento y tú lo echas fuera y tú no vives estando en cautividad a base de lo que el diablo quiera poner en tu vida. Y eso es para los hijos de Dios. Esto es para los hijos, porque el pan de la liberación es de los hijos. Y tú eres libertado. Y eso se va, porque tú tienes autoridad sobre tu vida. Y es la primera libertad que nosotros tenemos, porque tenemos que caminar en la palabra. Y si aún usted dice, no, pero es que yo hago lo malo, bueno, entonces vuélvase, amado hermano, pida perdón. La palabra dice que nos perdona. Venga y dígale al Padre todo lo que hace mal. Perdóname porque no estoy siguiendo tu palabra, pero ahora yo sí quiero seguir, Padre. Perdóname todos mis pecados, todo lo que no te he obedecido hasta el día de hoy. Yo te pido perdón. Perdóname, mi Señor. Pide perdón, ya salda su cuenta y ahora usted puede hacer. Cuando vienen esos malos pensamientos, usted dice esta palabra que le acabo de mencionar. Usted renuncia, usted rechaza, usted reprende ese espíritu. Y usted dice el nombre: enojo, ira, contienda, pleito, malos pensamientos en contra de su esposo, de sus hijos, lo que sea. Usted dígalo, diga el nombre, ¿no? Porque viene algo. Si que quiere venir una tentación de adulterio, usted dígalo. Viene ahí y usted comienza a pensar en alguien que no es su esposo, entonces ahí usted ya sabe que el enemigo está poniendo eso y usted dice, yo renuncio, yo rechazo, yo reprendo todo espíritu de adulterio en mi mente, en mi corazón, yo lo echo fuera de mí en el nombre poderoso de Yeshua. Y esta es la enseñanza que Dios nos dice: escúchame a mí, escucha mi palabra, que yo te traigo bendición, no te traigo condenación. Esta es la enseñanza que nuestro Padre quiere darnos, que su palabra son promesas para bendecirnos, para traernos cosas buenas, pero la voz del diablo es para llevarnos a un lugar malo. Y eso no es lo que nuestro Padre no quiere. Por eso Él dice, escúchame a mí, yo soy el Dios poderoso, el creador de todas las cosas. Yo soy el que te da la salvación a través de mi Hijo, ¿no? Porque dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que nuestro Padre quiere que tú sepas, que sea esta palabra de nuestro Padre de bendición para tu vida, amigo, amiga, hermano, hermana. Amén.